Compañeros, muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer la capacitación sobre el decreto 1421 de agosto 29 del 2017, por el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. Este decreto tiene como antecesores algunas leyes o legislación pertinente, como son el artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas, en donde habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. También está el artículo 11 de la Ley 1618 del 2013, en donde dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en el marco de la asistencia en el sistema educativo regular, es decir, las aulas que nosotros conocemos. Y el numeral 4 también del Comité de las Naciones Unidas, en donde nos habla de que la educación inclusiva debe ser una educación de calidad, desarrollo social de las personas con discapacidad. Y ahora el decreto 1421 de agosto 29 del 2017, que es el que nos reglamenta en el marco de la educación la asistencia de una educación inclusiva para personas con discapacidad. En este decreto se reconoce y se valora de manera pertinente la diversidad de las características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos con discapacidad. Tenemos el objetivo del decreto, que es promover su desarrollo, aprendizaje y participación con pares de la misma edad y en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, garantizando los apoyos, los ajustes razonables requeridos en el proceso educativo a través de prácticas, políticas y cultura que puedan eliminar las barreras que existan en el contorno educativo. Los principios, tenemos 7 principios, los cuales son el primero, el respeto a la dignidad, autonomía individual, la libertad por la toma de decisiones y la independencia de las personas con discapacidad, el respeto por la igualdad y la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad, la participación en términos de igualdad y de inclusión plena, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, la igualdad de oportunidades, al igual entre hombres y mujeres con discapacidad, la accesibilidad y el diseño universal para el aprendizaje DUA, el respeto por la evolución de las facultades de los niños y niñas con discapacidad dependiendo de los ritmos. Dentro del decreto tenemos 3 momentos importantes en la atención para los niños con discapacidad o personas con discapacidad, como son el acceso, la permanencia, la calidad. En el acceso es importante la búsqueda activa de los niños, niñas o adolescentes con discapacidad. El plantel les debe brindar una matrícula sin barreras, ubicarlo también en la modalidad de atención dependiendo de la necesidad, el acceso sin barreras y el registro en el CEMAT. También la permanencia. Dentro de la permanencia se les debe brindar un transporte prioritario, se les deben brindar ajustes de infraestructura física, tecnológica, apoyos y recursos idóneos para la atención, servicios de alimentación escolar y la dotación de materiales didácticos pertinentes. La calidad. La calidad está basada en los recursos y herramientas para la inclusión en el aula de los establecimientos educativos, y también es responsabilidad pues, de las secretarías de educación.
el trabajo continuo con las familias, el trabajo intersectorial y la cualificación del talento humano. Todos estos tres momentos tan importantes nos llevan a las transiciones armónicas y transiciones educativas en el sistema educativo. Bien, el decreto 1421 tiene ofertas educativas como son la oferta general, la oferta bilingüe bicultural, la hospitalaria o domiciliaria y la formación de adultos. La general es ofrecida a todos los estudiantes del país, acceso a estudiantes con discapacidad. Esta se caracteriza porque el lugar o la institución debe ser cercana al lugar de residencia del estudiante. Eh, el estudiante debe ingresar al grado acorde con la edad cronológica. Se le debe garantizar los ajustes razonables de acuerdo con el PIAR. Y el bilingüe bicultural también tiene como característica que debe ser cercana a la residencia. Se le deben garantizar los apoyos que requiera el estudiante con el acompañamiento del docente de apoyo. La hospitalaria o domiciliaria la reciben los estudiantes que por alguna circunstancia de enfermedad, de patología, no puedan asistir al colegio como tal, entonces se les debe brindar la atención con estrategias de educación flexible. Debe ser acorde con la articulación en el sector salud y de acuerdo con la sentencia T del 2018 que es la que protege a la familia. Y por último tenemos la oferta de formación a adultos, que esta es para personas de 15 años o mayores de 15 años que por algún motivo o circunstancia no han podido ingresar o que han estado alejados 2 años del servicio educativo, entonces se les debe ofrecer el servicio educativo como tal. Bien, las responsabilidades. Pues como toda ley, pues hay muchos entes gubernamentales que tienen responsabilidades. En nuestro caso, el primero que tiene responsabilidades pues es el Ministerio de Educación Nacional. Luego siguen las Secretarías de Educación y como tercero las instituciones. Dentro de las responsabilidades de las instituciones tenemos la identificación. Es importante que nosotros como docentes contribuyamos a la identificación de signos de alerta de los estudiantes a una posible situación de discapacidad que pueda él presentar. El reporte se debe reportar en el CIMAD a los estudiantes con discapacidad en el momento de la matrícula, en el retiro o traslado en el caso que él se quiera trasladar. En el PI y en el PMI deben estar incorporados los enfoques de una educación inclusiva. Estos enfoques deben estar claros, concretos, en el proyecto institucional y en el plan de mejoramiento. La historia escolar. Todo estudiante con discapacidad debe tener una historia escolar y esta historia debe estar actualizada para que en cualquier momento que llegue la visita de la Secretaría de Educación o de pronto de otros entes territoriales de veeduría, pues como puede ser la Contraloría, pues tengamos todos los documentos al día. Bien, otra de las responsabilidades es reportar. Hay que proveer las condiciones para que los docentes, el orientador y los directores docentes, según la organización escolar, elaboren el PIAR. Es decir, el PIAR es elaborado en primer lugar, por el docente de aula. ¿Por qué? Porque él es el que conoce al estudiante, conoce sus debilidades, sus fortalezas, sus dificultades
Entonces, pues él es el que va a decir si el estudiante necesita PIAR o en lo contrario solamente necesita el DUA y otras estrategias que cada uno de nosotros pues estemos implementando en el aula de clase. También también es importante dar un informe sobre las competencias desarrolladas durante el año. El seguimiento, como nosotros sabemos, todo proyecto, toda actividad debe tener un seguimiento, una evaluación, si se logró el objetivo que se estaba inicialmente buscando o que nos hizo falta o a qué otras estrategias vamos a recorrer frecuentemente o posteriormente. Este seguimiento lo debe hacer la familia, lo debe hacer la institución, los docentes de aula, el docente de apoyo, los directivos, docentes y los administrativos. Entonces, pues todos tenemos acá nuestra responsabilidad. Bien, hablábamos también de la responsabilidad de las familias, establecer siempre conversación, comunicación continua, que sea permanente, dinámica y constructiva con las familias o acudientes o cuidadores de los chicos con discapacidad para fortalecer el proceso de la educación inclusiva, ya sea en el aula o en el hogar. La convivencia escolar. Este punto es importantísimo porque dentro del manual de convivencia se deben realizar los ajustes escolares e incorporar estrategias en los componentes de promoción, prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con miras a fomentar la convivencia y prevenir en cualquier caso la exclusión o discriminación de estudiantes con discapacidad. También está como responsabilidad revisar el sistema institucional, la evaluación de aprendizaje con un enfoque de educación inclusiva y un diseño universal para el aprendizaje. La formación de docentes pues se debe adelantar continuamente pues para estar actualizados y fomentar nuevas estrategias en el aula. Escuela de familias, pues la institución también debe brindar los espacios para hacer una escuela de padres o de familias con las familias de los niños con discapacidad, pues para que ellos conozcan los derechos que los niños tienen y las responsabilidades que ellos también tienen como familia. También como institución debemos reportar al ICFES a aquellos estudiantes que presentan discapacidad y que van a presentar los exámenes de estado para que se les garantice los apoyos y los ajustes razonables de acuerdo a sus necesidades. Reportar necesidades. Como institución debemos reportar las necesidades a estudiantes que tienen necesidad educativa al ente territorial, en nuestro caso pues a la Secretaría de Educación del municipio de Tunja. Se debe reportar el nombre del estudiante, la discapacidad y los apoyos que se le han brindado como la accesibilidad, el conocimiento a la información, la comunicación a todos los estudiantes y los ambientes de aprendizaje, que es promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad y fuera de esto pues todo lo que refiere al diseño universal para el aprendizaje DUA, que son todas las herramientas que nosotros debemos utilizar en el aula de clase. Bien, aspectos a tener en cuenta. Entonces, de los aspectos que son importantes a tener en cuenta y que están en continuo cambio, por ejemplo,
el Ministerio de Educación Nacional el año pasado, a noviembre, diciembre, hizo un cambio en las categorías del CIMAT. Dentro de las categorías que están en este momento están la discapacidad física, la discapacidad auditiva, discapacidad visual, sordoceguera, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o mental, trastorno del espectro autista y discapacidad múltiple. La discapacidad múltiple, que es la unión entre dos o, o más discapacidades anteriormente mencionadas. La discapacidad física, que hace referencia a una discapacidad de cualquier órgano de nuestro cuerpo. La auditiva, pues falta de escucha. La discapacidad visual, pues la falta de visión o baja visión. La sordoceguera, discapacidad intelectual. Dentro de la discapacidad intelectual nosotros encontramos la dislexia y la calculia. Dislexia y calculia. Entonces, entre otras, ¿no? Pues estas son las que más se pueden presentar. Está la discapacidad psicosocial o mental y el espectro de autista. Bien. Tenemos como importante la creación de las historias escolares. Dentro de una historia escolar debe estar el anexo 1, que el anexo 1 se refiere a todos los datos del estudiante, como el nombre, el documento de identidad, la fecha de nacimiento, la edad, la dirección, y también debe estar registrados los datos de los papás o de las personas con quien él está viviendo en el momento. Se deben también registrar las fortalezas, las debilidades y las discapacidades e intereses que el estudiante tenga. Tenemos el anexo 2, que es el PIAC, que este va de acuerdo a las características del estudiante con discapacidad o con talentos y capacidades excepcionales, porque nosotros casi siempre estamos mirando a estudiantes con discapacidad y nunca damos la mirada hacia estudiantes que de pronto tengan capacidades o talentos excepcionales. También pues hay que tener en cuenta y trabajar con ellos muchísimo. El anexo 3, que es el acta de acuerdo con la familia o con los cuidadores. Esta acta de acuerdo pues es muy importante porque como se dice, es ponernos de acuerdo con las actividades que el niño debe desarrollar o algunas percepciones que nosotros podemos observar durante el desarrollo o la estadía del estudiante en nuestra institución. También la historia escolar debe contener los documentos del sector salud, es decir, el diagnóstico y las recomendaciones a las cuales nosotros debemos poner mucha atención y conocer. El docente debe conocer el diagnóstico del estudiante y las recomendaciones que da el sector salud, puesto que son muy importantes para nuestra práctica con el aprendizaje del estudiante. Pues la valoración pedagógica, que nosotros resaltamos las capacidades, las fortalezas, los intereses y también las dificultades que el niño tiene en el momento o presenta en el momento. Otros documentos como las actas de reuniones, las actividades pedagógicas designadas para el hogar o para el aula, los planes de apoyo u otro tipo de soportes que resultan importantes para el estudiante con discapacidad. Todo esto de lo cual hemos hablado están las orientaciones sobre la valoración pedagógica y social, las encontramos en la página del Ministerio de Educación Nacional, pues para leerlas y enterarnos de qué se tratan y
y cuáles responsabilidades tenemos nosotros frente a este decreto y frente a nuestra labor como educadores en el aula. Pues ha sido, por hoy ha sido todo. Espero que les haya gustado la participación, que lo miren, que lo analicen y de pronto si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto. Lo importante es que trabajemos en equipo, que pues desafortunadamente nos toca trabajar a través de las llamadas o a través de correos, pero no interesa, lo importante es que estemos en continua comunicación. Profesores, compañeros, les agradezco muchísimo por su tiempo. Que pasen un feliz día. Muchas gracias.